La conciencia fonológica es la sensibilidad para notar y discriminar y manipular las estructuras del lenguaje, la forma en la que está construida el lenguaje. El lenguaje tiene diferentes estructuras. Es la habilidad para notarlas, para ser capaces de notar y ser capaces de manipular esas estructuras. Por tanto, concepto uno importante, la fonología no tiene nada que ver con las letras. La fonología tiene que ver con el análisis del lenguaje oral. Por tanto, las actividades de conciencia fonológica son actividades que no hay grafía, porque son actividades de análisis del lenguaje oral. Decimos que la conciencia fonológica es parte del lenguaje oral, ¿sí? Es el análisis del lenguaje oral. Y una de las confusiones grandes que hay con la fonología y que también me habéis hecho llegar es ¿qué pasa si un niño o una niña a X años no tiene conciencia fonológica? ¿Se ha acabado la oportunidad? Vale, esta pregunta tiene mucho que ver con lo que vamos a explicar ahora. Entender qué es bien la conciencia fonológica, aparte de este análisis y de dónde viene. Estas son las diferentes etapas en el desarrollo lingüístico. Podríamos hablar de 5 grandes etapas, siendo la primera de ellas la etapa que le llamamos subconsciente o etapa fonológica. Este es el momento del desarrollo fonológico. ¿Qué quiere decir el desarrollo fonológico o esta primera etapa en el proceso de desarrollo lingüístico? Hay un momento en el que lo que hacemos es adquirir, almacenar los sonidos que después usaremos para producir este idioma. ¿Sí? Este almacenamiento de los sonidos que usaremos para producir un determinado idioma se da de manera subconsciente y se da escuchando personas como hablan y viendo a través de la articulación personas cómo articulan. Y si os habéis fijado alguna vez, un bebé pequeñito que aún no habla y le habláis a su altura, esto es uno de los consejos que muchas veces nos dan los pediatras, le habláis a su altura, ¿qué pasa? ¿Dónde os mira? Nos mira la boca, nos mira la articulación, porque sabemos que a través de la articulación se activan estas redes fonológicas que guardan estas estructuras fonológicas que necesitaremos activar más tarde, ¿sí? Este conocimiento fonológico lo necesitamos para producir el lenguaje. Cuando hablamos de conciencia fonológica, hablamos del proceso de traer al consciente este conocimiento fonológico que está almacenado. Por tanto, es muy importante que entendáis que son cosas diferentes. Una cosa es el desarrollo fonológico, es decir, el almacenamiento de estos fonemas que voy a necesitar para producir el idioma, que sea de forma subconsciente y que necesita simplemente un ambiente lingüístico rico. Por otra parte está la conciencia fonológica, que es la habilidad para, de forma consciente, notar estas estructuras, ¿sí? El desarrollo fonológico no requiere ninguna intervención, más que un entorno rico, lingüísticamente hablando. La conciencia fonológica, al ser un ejercicio guiado por mi voluntad, guiado por mi conciencia, sí requiere un tiempo de reflexión, un tiempo de instrucción y, por supuesto, requiere que exista este conocimiento, requiere una base lingüística. Si a mí me dicen, María, nótame los sonidos de la palabra mesa en ruso y yo no sé hablar ruso, yo no voy a poder notar nada. Y si me dan la palabra oralmente en ruso y me dicen, dame los fonemas de esta palabra, probablemente tampoco vaya a poder, porque me falta esto. Por tanto, entendamos la diferencia entre desarrollo fonológico y conciencia fonológica. Podríamos añadir una tercera pata, que tiene que ver con la parte motora, que tiene que ver con la producción de este fonema. La producción de un determinado fonema, de una determinada estructura oral del lenguaje, tiene que ver con el desarrollo del propio proceso del desarrollo lingüístico, que incorpora el desarrollo de una serie de aparato fonoarticulatorio, ¿sí? Y la producción de estas estructuras sonoras que hemos almacenado también
funciona, también tiene una secuencia en el tiempo. Pero cuando hablamos de conciencia fonológica, no estamos hablando de producción, no estamos hablando de almacenamiento de estos sonidos, sino que estamos hablando de notar esas estructuras y ser capaces de manipular estas estructuras, y esta actividad sí requiere instrucción. Sabemos, hay muchos estudios que están encima de la mesa que han constatado ya esta eficacia de la conciencia fonológica. Algunos de ellos, a CHAL 97, cuando enseñamos a los niños fonología en etapas prelectoras, conseguimos que el proceso lectoescritor se complete antes y de manera más satisfactoria. Interesante. Muchas veces cuando hacemos cursos y hablamos de la secuencia, de todas las habilidades prelectoras y le damos, colocamos la fonología donde toca y hablamos de toda la secuencia de aprendizaje y decimos, ojo, no presentamos grafías hasta que hemos llegado a un determinado punto fonológico, ahí nos empieza a entrar todo tipo de sudores. ¿Cómo que no presentamos grafías? ¿Cómo que no les tenemos que hacer escribir? Oy, 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 oy. Y yo siempre les digo, la conciencia fonológica es una inversión. Es una inversión. Cuanto mejor y más fuertes estén las habilidades fonológicas, sabemos que después vamos a correr más. Un niño o una niña que no tiene una buena base fonológica, pero hemos ido avanzando, ¿qué es lo que nos está pasando? Que llegamos a un primero, segundo, tercero de primaria y seguimos viendo dificultades, que su base es fonológica, omisiones en la escritura, inversiones en la escritura, dificultades para tener una buena correspondencia fonema-grafema, porque la base de la correspondencia fonema-grafema es la fonología, Si me cuesta distinguir fonemas parecidos, me costará mucho ligarlos con una forma gráfica. Todo esto, un primero o segundo de primaria, que es un momento que deberíamos iniciar y consolidar el proceso, no debería estar trabajando la fonología. La fonología es una habilidad prelectora. Y invertir en fonología no es ir más lentos, es ir más rápido, es distribuir el tiempo de otra manera. ¿Sí? ¿Cuándo vamos más lentos? Cuando intentamos en todas las etapas hacerlo todo. No, en 3-4 años que escriban, que hacemos rimas, hacemos fonemas, presentamos letras, las vocales. No, este es un proceso artificial, este es un proceso secuencial. No hablaremos de proceso, pero es un proceso que también requiere secuenciación. La conciencia fonológica en prelectores es un potente predictor del desarrollo del proceso lectoescritor. Observando las habilidades fonológicas que tienen los niños y las niñas, pongamos por caso en una etapa 5 o 6, yo puedo tener clarísimo si están lejos o están cerca de iniciar el proceso lectoescritor. Yo tengo un niño de 5 años que me segmenta una palabra fonéticamente en todos sus sonidos, o quizá no el 100% de las palabras, pero la mayor parte de ellas, que tiene habilidad de mezcla, que llega a la modificación de fonema. Yo sé que está cerca, porque la correspondencia fonema-grafema, si no la ha trabajado, la hará rápido, la consolidará, porque la base que sustenta la correspondencia es la fonología y, por tanto, tendrá las dos variables y arrancará rápido el proceso. Tengo un niño de 6. Está en una etapa silábica, solo segmenta silábicamente, le cuesta aislar sílabas, le cuesta modificación silábica, el fonema está en segmentación inicial y ni siquiera todas las palabras. ¿Está cerca? No, está lejos. Le falta mucho trabajo fonético, fonológico. Por tanto, el análisis de cómo están las habilidades fonológicas nos va a dar muchísima información. ¿Pero por qué es un potente predictor? Porque necesito la fonología para poder leer. Si no tengo esa fonología, yo ya sé que el proceso no se va a iniciar, ¿no? Y una de las cosas que siempre digo que la lectoescritura no es que hagas un clic, no es una cosa que viene de magia, que alguien ha decidido que te ha tocado con una varita mágica. ¡Oh!
alegría, hoy puedo leer. No, no, no. Esto va de puedo leer porque estoy preparado o preparada para ello. Y una de las fuentes de la preparación, no la única, como hemos visto, pero una de las fuentes es la fonología. Una falta de habilidad, y en cambio, ¿no? Por el otro lado, una falta de habilidades fonológicas es característico de los lectores con dificultades. ¿Cómo debe ser este aprendizaje? De esta pirámide. Precursores, áreas preparatorias, juegos de escucha, llamarle como queráis. No es fonología, pero es básico entrenar los precursores para poder trabajar después la conciencia fonológica. Los precursores son aquello que yo necesito activar para trabajar, para ser conscientes de la estructura lingüística. ¿Cuáles son los precursores? Juegos de silencio, juegos de discriminación auditiva, juegos de memoria auditiva, importantísimos. Tan importantes son que mi recomendación es que cuando vayáis a trabajar cualquier área fonológica, empecéis siempre por un juego de escucha o un juego de los precursores. Segundo, empezamos ahora sí a analizar el lenguaje. ¿Cuál es la primera estructura? La estructura, la frase. La frase está formada por unidades más pequeñas que son las palabras. Y a esto le llamamos conciencia del léxico. La conciencia del léxico me hace ser consciente de la estructura de frases que están formadas por unidades más pequeñas que son las palabras. ¿Y qué tengo que hacer? Notarlas, segmentar una frase en palabras, aislar palabras en frases y modificar frases moviendo el orden de las palabras. A esto le llamamos conciencia del léxico. Y esto, como todas las áreas fonológicas, las hacemos oral, no hay letras escritas. Lo tengo que notar. Ya tengo clara la estructura frase. ¿Dónde me voy? Voy a analizar la estructura palabra. Y la estructura palabra se divide en unidades más pequeñas que le llamamos sílabas. ¿Qué tengo que hacer en la conciencia silábica? Ser capaces de segmentar una palabra en sílabas, separar una palabra silábicamente, pero no me tengo que quedar aquí, tengo que seguir analizando, tengo que ser capaz de aislar una sílaba dentro de una palabra, es decir, yo te digo la palabra ma, no, y te digo, ¿cuál es la última sílaba? Tú me dices no, ¿sí? Y ser capaz de modificar una palabra silábicamente, yo te doy la palabra cometa y te digo, quita la última sílaba y ¿qué palabra queda? ¿Qué palabra se esconde dentro de cometa si le quitas la última sílaba? Co-me-ta. Tengo que segmentar, tengo que aislar la última. Co-me-ta. Ta va afuera. Co-me. Tengo que integrar. Co-me-a. Come. Por tanto, estoy trabajando segmentación, aislar y integrar silábicamente. Trabajo silábico. Conciencia de rima. Conciencia de rima no añade una complejidad extra al análisis lingüístico que el que tiene la conciencia silábica. Le da sentido al trabajo con la conciencia silábica y por esto es muy recomendable trabajar la conciencia de rima muy de la mano de la conciencia silábica si la queréis trabajar. La exposición a la rima, es decir, contar cuentos rimados, cantar canciones rimadas, juegos de dedos, poesías, todo esto no es trabajar la rima, esto es exposición a la rima, sería un precursor, es fantástico, maravilloso, pero no implica un análisis por parte de los alumnos, ¿sí? Es una exposición, ¿vale? Entonces, cuando sí pedimos un análisis, ¿qué es? Es discriminar si dos palabras riman o no, por un lado, y la creación de rima. La creación de rima sí que implica, tanto la discriminación como la creación implican un análisis lingüístico de la palabra. En el caso de la creación, además de analizar, tengo que tirar de base lingüística, tengo que tirar de vocabulario para poder llegar a crear una rima. Por tanto, muy de la mano con la conciencia silábica. Y por último, ahora sí que sí, llego a la conciencia de fonema. ¿Sí? Conciencia de fonema, presentar los sonidos, todos y cada uno de ellos. No presentar las letras, presentar los sonidos en articulación, en producción, en verme cómo se articulan, en sentir dónde coloco cada uno de los órganos, dónde coloco la lengua, cómo están los labios, cómo es el sonido, es fuerte, es flojo, sale aire, no sale aire. Todo esto es presentación del fonema desde la articulación. Y luego empiezo con las actividades de mezcla. Yo te doy una palabra segmentada y tú la tienes que integrar. Clave para leer. Yo te doy una palabra y tú me das sonido inicial.
sonido final, todos los sonidos de la palabra, y aquí es donde quiero llegar para poder escribir, a la segmentación de la palabra completa y por último a la modificación. Si tú eres capaz de modificar una palabra fonéticamente, quiere decir que segmentas, aíslas e integras, con lo cual todas las áreas fonológicas están súper bien trabajadas. Este es mi objetivo, pero si tú me pides ir directos a este objetivo sin haber pasado por ningún análisis, me lo estás poniendo muy complicado. Estamos construyendo la casa por el tejado. A lo mejor hay quien crea unas estructuras y consigue que la casa medio se aguante, pero la gran mayoría la casa se cae y quedan lagunas sin trabajar porque nos falta base. Lo cual quiero llegar al fonema, pero para llegar al fonema tengo que haber entrado en el análisis de todas el resto de estructuras. Por tanto, no tengamos prisa por llegar al fonema, ya llegaremos, pero ayúdales, crea este camino secuencial para poder llegar al fonema. Y esto es importante, es secuencial. Quiere decir que no todo el mundo tiene que trabajar todo. Yo puedo empezar en una determinada etapa, pongamos, y estoy respondiendo un poco a alguna de las preguntas que me habéis hecho, puedo empezar en una etapa inicial solo con precursores, puedo pasar después o precursores, y en el caso de que el lenguaje ya esté más o menos, o me lleguen los niños y las niñas en 3-4 años, hablando, aunque hay alguno que aún esté en un pseudolenguaje, es decir, palabras o pseudopalabras, pero la gran mayoría están construyendo ya frases, etcétera, pues puedo hacer precursores y conciencia del léxico. En el caso de que la gran mayoría tengan aún muchas dificultades lingüísticas, mi recomendación es que os dediquéis al lenguaje y, si queréis, hagáis precursores. Entonces, podríamos hacer, imaginaros que hacemos en un entorno lingüístico más o menos aceptable, haríamos precursores y conciencia del léxico, podría tener un sentido. En una etapa 4 o 5 podríamos quedarnos en la sílaba y en la rima y quizá llegar a la presentación del fonema. Y en una etapa 5 o 6, fonema y correspondencia. Podría tener sentido, pero todo depende de vuestro contexto lingüístico. Puedo tener un contexto lingüístico, pongamos por caso extremo, en el que yo estoy escolarizando en un idioma que no es el que dominan ellos, por tanto empezamos de cero a nivel de lenguaje. En un 3-4 para mí no tiene sentido en este caso trabajar con ciencia fonológica y tengo que dedicarme al lenguaje y puedo entrenar los precursores. Esto sí puedo entrenar los precursores, pero no trabajaría la conciencia del léxico de una estructura que aún no produzco y probablemente me cuesta entenderla, ¿vale? Con lo cual, el inicio de la conciencia fonológica nos lo tiene que marcar cuáles son las destrezas lingüísticas que tienen estos niños o estas niñas y entender como centro cuál es vuestro contexto lingüístico es importantísimo. No es lo mismo un centro que escolariza en un idioma que los niños y las niñas no conocen, que un centro en el que pues la mayoría de alumnos me llegan con unas bases lingüísticas buenas, que un centro, por ejemplo, que tenga mucha inmigración y por tanto hay un porcentaje muy importante de niños que no tienen esa base lingüística. Cada centro tiene su propio contexto lingüístico. Entonces, entender dónde estoy para poder entender dónde empezar este proceso fonológico.